Le invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 16. Es un texto... Todos los textos son importantes para nosotros. Todos los textos son importantes. Y se supone que cada vez que Dios habla, nosotros podamos actuar en consecuencia, es decir, que podamos vivir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hoy va a hablarnos de lo que es el llamado una entrega total, pero una entrega total de unos hacia los otros. Y la meta de nosotros hoy, mirando la Biblia y lo que Dios va a hablarnos por medio de su palabra, es que nosotros entendamos lo que significa unos a otros y que podamos actuar en consecuencia a eso, que podamos ser diferentes, que podamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que le invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante al 16. Romanos 12, 9 al 16. La palabra de la Biblia de las Américas dice así: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Señor, ayúdanos a entender este pasaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes qué hace el Evangelio? Una de las cosas que hace cuando hemos entendido el Evangelio es que hay un mandato directo a amarnos los unos a los otros. Hay veces que por vivir en esta parte del mundo, hay veces que nosotros perdemos de perspectiva la necesidad de realmente amarnos los unos a los otros. Este pasaje nos va a hablar de amarnos, este pasaje nos va a hablar de hospitalidad. Pero yo creo que en este lado del mundo, a veces nosotros nos damos el lujo de no hacer eso. Por ejemplo, hay religiones que cuando una persona se convierte lo pierde todo. Pierde a sus hijos, pierde a su hogar, pierde su casa, lo pierde todo. ¿Y saben quiénes vienen a ser la familia de ellos? Los cristianos. Por eso Pablo le está hablando a ellos, a los romanos, de hospitalidad, de amor los unos para con los otros. Y son cosas que el individualismo cree todo lo contrario. La persona individualista es soy yo. Pero cuando el Evangelio afecta el corazón de una persona, lo que debe llevarnos a hacer es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y este tema del amor es tan importante que Cristo en Juan 17 nos habla del amor el uno por el otro. Y Juan 17:11 saldrá a las pantallas en varios textos de Juan 17. Cuando Cristo está orando
Y le está orando el Padre antes de morir o antes de ir a pasar todo el proceso de los juicios y todo. Esto es lo que Cristo dice en el versículo 11 de Juan 17. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. No sé si salió en las pantallas ese Juan 17. Si ves Juan 17 dice, Padre, que ellos sean uno. Le está hablando a los romanos que sean uno con los judíos. Que sean de un mismo sentir. Le está diciendo al dueño de esclavos romanos que sea uno con el esclavo. Así de difícil era ese mandato. Porque lo más normal es que haya guerra entre nosotros. A veces nosotros vemos la guerra de un país con otro y nos sorprende la guerra. La guerra se supone que sea lo más natural entre nosotros. ¿Sabes qué es lo que se supone que sea lo menos natural entre nosotros? Amarnos. Vivir como uno sería lo menos natural. Y Cristo entendiendo que ser uno, le hago una pregunta. ¿Qué es más difícil, ser uno con mi hermano o irme a la guerra? Es más fácil guerrear que ser uno. Porque yo guerrear con alguien sigo siendo yo el primero. Pero yo ser uno con otra persona, estoy poniéndolo a él superior a mí. Y eso es más difícil. Y Cristo quiere que tú y yo seamos una contracultura. Cristo quiere que tú y yo seamos uno. Y ser uno es más que saludarnos los domingos. Ser uno es más que venir el domingo a escuchar una predicación e irme. Es más que eso. Y Cristo le está diciendo a ellos, Padre, que ellos sean uno. ¿Por qué usted cree que Cristo está orando al Padre y no nos está mandando a nosotros en ese texto a ser uno? Porque por naturaleza no podemos ser uno. Y mire más adelante, Cristo dice en el versículo 20, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando de nosotros. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mayor acto de evangelismo no es ir casa por casa. El mayor acto de evangelismo es amarnos como uno. Porque que la gente nos vea amándonos como uno es tan difícil. Y en aquel tiempo está hablando que el romano ame al esclavo judío o a otro, no necesariamente tiene que ser judío, pero ame al judío, fuera su esclavo o no, que tienen una nacionalidad diferente, que tienen costumbres diferentes, que ellos sean uno, es más fuerte. Mis hermanos, miren, aquellos que han asistido a iglesias en Estados Unidos, iglesia hispana, es más fuerte uno ser uno, es más difícil uno ser uno con una persona de otra nacionalidad que uno ser uno con un puertorriqueño. Es mucho más difícil. Y cuando le preguntan a los pastores en Estados Unidos cuál es uno de los retos más difíciles para ellos, que diferentes nacionalidades trabajen como uno y se amen como uno. Pero nosotros no estamos en ese contexto diverso, nosotros estamos en un contexto no diverso. Todos somos puertorriqueños, todos somos diferentes, pero tenemos la misma cultura la mayoría de nosotros, aunque algunos no coman habichuelas, ni granos. Pero la mayoría de las cosas somos una misma cultura. ¿Qué es más difícil?
se supone que sea más fácil para nosotros. Se supone que sea más fácil para nosotros. Versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. El amor los unos por los otros es la clave para poder experimentar el amor de Cristo o de otra manera mejor. La demostración de cuánto amo a mi hermano puede venir, porque puede ser un amor no centrado en el Evangelio. Pero el amor centrado en el Evangelio que yo tengo por mi hermano, eso pone en evidencia cuánto amo a Dios y cuánto Dios me ama. Si durante la semana no hay ningún tipo de relación con mis hermanos, y esto es importante, porque podemos decir, espérate, pero yo me relaciono siempre con mis hermanos. Sí, pero si te relacionas siempre con los mismos, no estás amando a los hermanos. Estás amando a los hermanos que tú clasificaste. Pero el amor no es así. Debemos amarnos todos. Y si usted se pregunta, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo amo? Bueno, por eso el fundamento de todo este pasaje es Romanos 12, 1 y 2. Miren Romanos 12, 1 y 2, teniendo en la mente que el mandato es amarnos. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál debe ser el motivo o el impulso o la razón por la cual yo ame a mi hermano? Porque Dios me amó primero. Porque las misericordias de Dios fueron demostradas en el Evangelio. Porque usted quiera o no, escuche bien. Usted quiera o no, Dios amó a su hermano que lo salvó. Tengo varios nombres en la mente que no voy a soltar ninguno. Que yo digo, si Dios lo amó a él, ¿cómo yo no lo voy a amar? Si Dios lo amó. Y lo amó al punto de morir en la cruz del Calvario por él. Pero ¿sabes qué nosotros hacemos? Tengo mi grupito, chévere, y todos vamos a ser tentados con esto. Tengo mi grupito, chévere, es fácil aquí, pero tengo una hermana o un hermano, déjame decirle hermana o hermano para que nadie se sienta señalado, que es más difícil de bregar. Espérate, pero es que Dios me mandó a amarlo igual. ¿Y cuál es la razón de amarlo? Que Dios lo amó primero. Entonces, ¿cómo Dios ama a alguien que yo no amo? No puede ser. ¿Y cuál es el motor para amar? Que la misma misericordia que te alcanzó a ti, lo alcanzó a Él. ¿Y sabes cuál debe ser otro motor? Que tú tampoco eres fácil de bregar. Que tú no eres, como dice el puertorriqueño, cáscara de coco. Que si tú dices, el otro es difícil de bregar, yo te aseguro que muchas veces nosotros somos más difíciles de bregar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así es, somos más difíciles. Por eso un matrimonio de 54 años tiene que haber algo ahí. De 48. En ese matrimonio de 32, ahí está Dios obrando, obligado. Obligado está Dios obrando. Y en el de 25, en todo, Dios está obrando. Mis hermanos, el amor nace de Dios hacia nosotros. Se supone que nosotros reflejemos ese amor hacia otros, pero qué difícil es. ¿Sabes por qué el amar es difícil? Le voy a decir por qué el amar es difícil. Dios nos amó a nosotros de manera incondicional. Pero cuando nosotros decidimos amar, decidimos poner condiciones. Yo amo a tal hermano o a tal hermana si ese hermano
cumple con estos requisitos. Si no cumple con estos requisitos, mientras más lejos esté de mí, mejor. ¿Qué yo estoy diciendo? Yo amo, pero estas son mis condiciones. Si esa persona no cumple con mis condiciones, yo lo trato. Lo veo los domingos. Ah, mi hermano, Dios te bendiga. Pero no tengo una relación de amor con él. ¿Y cómo entonces? Mira lo que dice Pablo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Para poder amar, no podemos tener la mente de este mundo. No podemos. Porque la mente de este mundo te dice, ámate a ti. La mente de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pon a tu prójimo primero. Y saben, hay un detalle que todavía no sé la respuesta. Y le digo la pregunta, que si usted quiere buscarla, todavía no sé la respuesta. Es por qué cuando Pablo habla de los dones en 1 Corintios 12, tan pronto termina los dones, comienza a hablar del amor entre los hermanos en 1 Corintios 13. Ahí directo. Y también en Romanos 12, después que habla del versículo 3 al versículo 8 de los dones, rápido habla del amor que debemos tener los unos por los otros. ¿Por qué cuando Pablo habla de los dones, habla rápido del amor los unos por los otros? No tengo la respuesta. Puedo inventar muchas cosas, pero no tengo la respuesta. Voy a tratar de estudiarlo por qué. Y stay tuned. ¿Vieron mi inglés? Uno de los dones, el don de lengua, ahí está. Y ustedes lo entendieron, algunos de ustedes. Así que eso viene ahora, mis hermanos. ¿Cómo es el amor sacrificial? ¿Cómo es el amor sacrificial? Mis hermanos, esto es importante. Dios no quiere que nosotros escuchemos esta predicación y salgamos como si nada. Tenemos que tener cambio. Tenemos que cambiar. Y Romanos 12:2 dice, déjense transformar por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa déjese transformar por el Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo siempre va a querer transformarlo. Quien no se quiere transformar, ¿quién es? Nosotros. Así que en estos puntos dejémonos transformar por el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no nos transforma, no podemos cumplir ni uno de ellos. Así que primero, llamados a una entrega total unos con otros, con un amor sincero. Ese es el primero. Con un amor sincero. Si puedes poner el primer punto. Con un amor sincero. Miren el versículo 9. El amor sea sin hipocresía. El amor sea sin hipocresía. ¿Usted sabe qué significa la palabra hipócrita en ese texto en griego? Se le llamaba hipócrita a los actores. A los actores. O sea, hipocresía es sinónimo de actuación. El hipócrita era un actor que se ponía una máscara y cuando se ponía la máscara actuaba de una manera. Y cuando se quitaba la máscara, era él. Se le conocía a los actores como hipócritas. Una máscara, soy una cosa, me quito la máscara, soy otra. Cuando Pablo dice el amor ágape, el amor desinteresado, el amor puro. Usted sabe que en el libro de Romanos, cada vez que Pablo hasta este punto habla la palabra amor, la palabra ágape está describiendo a Dios. O sea que Pablo, por 12 capítulos y algo, siempre que habló la palabra amor ágape, mayormente se refería a Dios y el amor de Dios. Pero ahora en Romanos 12:9, cuando nos va a hablar la parte práctica, utiliza el mismo término ágape, que es un amor desinteresado, un amor puro, pero ya no está hablándolo a Dios, sino está hablando del amor que nosotros debemos tener. Así que lo que está diciendo ahí es que el amor ágape sea sin ser teatro o hipócrita.
Que cuando usted va a llamar a alguien, lo ame de verdad. Y usted puede decir, sencillo, no voy a amar a nadie porque no quiero amarlo de verdad. No. Tiene que dejarse transformar por el Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que es alguien que ama de manera hipócrita? Delante de usted es, ay, Dina, qué bueno verte, Dios te bendiga, estás combinada hoy. Y por detrás, mira, Dina, se cree joven. ¿Saben cuál es el problema? Que Dios sabe cada pensamiento que tenemos. Dios sabe cuando usted ve a la hermana X o al hermano y usted, ay, qué bueno verte. Y Dios sabe que por dentro está, ay Dios, si no estuviera de frente a mí para pasarle por el lado. Y Pablo le está diciendo a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, que su amor no sea así. Que su amor no sea una obra de teatro, que su amor no sea algo simplemente por fuera. Que el amor no sea algo que simplemente tú digas, que el amor sea algo que sintamos. Es una característica del Evangelio. Nosotros podemos amar porque Dios nos amó primero. Entonces, ese amor es una demostración desinteresada hacia alguien. Y fíjense, aún el Señor dice en su palabra que es fácil amar a los que nos aman. Pero Él dice, que vamos a ver la semana que viene, Él dice, ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos. Así que cuando Pablo habla de ese amor sincero, está diciendo que nosotros debemos mostrarnos amor. Y alguien que ama a alguien es alguien que cuida, protege, está interesado por esa persona. Y me gusta cuando Sugel estaba hablando de esto, el pastor Sugel Michelén, él dijo, quiero hacer una aclaración. Este texto no es para tú analizar cuánto la gente te ama. Es para analizar cuánto tú amas a los demás. El centro de este texto no soy yo, sino es el prójimo, y por eso lo debo amar. Entonces dice que ese amor debe ser sin hipocresía, dice el texto, versículo 9, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Así que este texto se parece mucho a primera de Timoteo 6:11, que dice que el hombre de Dios huye de estas cosas y sigue. ¿Usted sabe algo? Que cuando dice la palabra ahí aplicándoos a lo bueno, ¿usted sabe cuándo se repite esa palabra? Esa palabra se repite en Hechos capítulo 8, versículo 29. Acompáñeme a Hechos 8, 29. Por favor. Miren dónde se repite esa palabra. Esa no saldrá en las pantallas. Hechos 8:29. ¿Cuál usted cree que sea la palabra? ¿Cuál usted cree de este verso es la palabra que dice júntese, que dice aplicados? Ya la dije. Ya le qué bruto. Póngale cero, maestro. Póngale cero, maestro. Como el chavo. Ya dañé la cuestión. Pero el Hechos 8:29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Usted sabe que esa palabra cuando dice aplicándoos lo bueno, es la misma palabra júntate que utiliza Lucas para decirle cuando le dijo el Espíritu Santo a Felipe que se agarrara del carruaje. O sea que aplicándoos es un esfuerzo que tú tienes que hacer, que es agarrarte de algo. ¿Sabes qué significa eso? Que de manera natural tú no vas a amar. El amor tiene que ser una lucha constante.
El amar a todos los hermanos dentro de la iglesia, porque ese texto está hablando de cómo comportarnos dentro de la iglesia. El amor a los hermanos es algo que yo tengo que aplicarme, que yo tengo que agarrar, que yo tengo que arreguindarme. No viene de manera natural. ¿Sabes qué viene de manera natural? Por ejemplo, salir de aquí a comer con mi familia, que va a comer lo que yo quiero o lo que ellos quieren, y después llegar a mi casa y descansar. Eso es lo que quiere. Pero como yo le he dicho a algunos hermanos, si yo tengo que comer, porque yo no planifico comer con hermanos, hey, el domingo vamos a comer. Y cuando nos sentamos comenzamos a hablar temas espirituales de cómo Dios ha ido trabajando con nuestras vidas. Y empiezo a crear relaciones con gente que somos hermanos, y como somos una iglesia no grande, pero más o menos al estándar de Puerto Rico, hay gente que quizá usted nunca ha salido a conversar con ellos. Nunca. Pero sí sale a conversar toda la semana, o cada 2 semanas, o todos los meses. Pero nunca sale a conversar con gente o con algunas personas. El amor tiene que ser algo que todos nosotros nos aplicamos, nos adherimos. Ajúntate a ese carruaje, tiene que ser algo que nosotros abrazamos. Ese es el amor. Y mire lo que dice, Primera de Juan 4:7. A ver si el mandato es serio. Dice, amados, Primera de Juan 4:7 es duro. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, si Dios así nos amó, ¿qué dice el versículo 11? Si Dios así nos amó, ¿qué? También nosotros debemos amarnos unos a otros. Y este es el mandamiento, y este mandamiento tenemos de Él. Versículo 21. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Depende de cuál es mi definición de amor, es cuán bien estoy en este mandato. Si mi definición de amor es saludar a alguien un día a la semana, un domingo, y cuando lo saludo, ¿cómo tú estás, mi hermano? ¿Estás bien? Qué bueno verte. Gloria a Dios por eso. Si esa es mi definición de amor, entonces estoy bien. Pero si la definición de amor es alguien que busca el bien de otro de manera desinteresada, entonces yo tengo que analizar si estoy bien o no. El amor que Dios me está pidiendo no es tan solo el que yo pueda saber un día cómo tú estás, mi hermano. El amor que Dios me está pidiendo es un amor relacional con mis hermanos. Ahora, ¿podemos relacionarnos de la misma manera con todos? No. No, porque somos muchos. Somos muchos. Pero, ¿se supone que yo conozca a todos? Sí. Se supone que yo conozca cuántos hijos tiene. Ahora me enteré cuánto tiempo lleva Josalí de casado. Son cosas importantes para que usted ore por Mili. ¿Cierto? Son cosas de algunos hermanos que nosotros tenemos que conocer. ¿Cuántos hijos tiene Kelmi? Mayra. Hay veces que nosotros no conocemos cosas básicas. ¿Dónde trabaja X persona? ¿Qué hace? ¿Prepara buen café? ¿No prepara buen café? Jafo prepara un buen café. Y unos pancakes de proteínas que le dan inteligencia a las personas que se lo comen. Digna prepara un buen postre de bizcocho de zanahoria. Bueno. Y surullo. Todo eso prepara ella. Tembleque.
Usted se le puede acercar a la hermana Digna. Oye, me dijeron que tú haces un buen tembleque. Quiero pasar por tu casa. A confianza lo puede hacer. Lo puede hacer. Son cosas importantes. Hay un hermano que hace un buen churrasco, pero como el churrasco es más caro, no voy a decir el nombre, pero hay hermanos que hacen buen churrasco. Un hermano que me invitó una vez a comer churrasco y no me ha vuelto a invitar más. Que estoy orando para que Dios obre en su corazón. Pero es conocernos los unos a los otros. ¿Significa que estamos todo el tiempo enyuntados? No necesariamente es eso, pero nos conocemos, podemos amarnos, podemos compartir las luchas. Así que el amor debe ser sincero. Debemos amarnos de manera sincera. Y debemos luchar con si somos hipócritas amando a algunos. Debemos luchar con eso. Segundo, poco más rápido, el amor debe ser fraternal. Versículo 10. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. ¿Sabe qué significa ese amor fraternal? La palabra significa amor con un fraternal, implica relación de sangre, una familia. Ámense como una familia. Y en la familia, ¿hay problema o no hay problema? ¿Qué usted cree? Hay problema. Pero ¿sabe qué dice 1 Corintios 13? Y esto es importante. Si tú puedes poner 1 Corintios 13 ahí. Esto es importante, mis hermanos. Hay muchos lugares donde usted va, retiros matrimoniales, y comienzan a hablar en el matrimonio de 1 Corintios 13. No está mal que uno hable de 1 Corintios 13 en el matrimonio si uno aclara que ese texto no es para el matrimonio. 1 Corintios 13 no es del matrimonio. Se puede aplicar al matrimonio, pero no es del matrimonio. 1 Corintios 13 va después de 1 Corintios 12. ¿Y qué habló Pablo en 1 Corintios 12? Los dones espirituales. ¿Y qué habló 1 Corintios 13? El amor entre los hermanos. Así que ese amor sincero y ese amor fraternal es que es un amor sincero y fraternal, no importando los pecados de cada uno. Mira lo que dice 1 Corintios 13. Y si diera, yo creo que José Luis citó esto en el estudio bíblico, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara todo mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. O sea que si yo voy por ahí, mire esto, si yo voy por ahí ayudándole, y ojalá que Dios, el Espíritu Santo, ministre en nuestros corazones y nos convenza. Si yo voy por ahí ayudando a todo el mundo, y me quedo pelado ayudando a todo el mundo, pero no amo a mis hermanos en la iglesia, no los amo, no me relaciono con ellos. ¿Sabe qué dice Pablo? Eso es como címbalo. No tiene ningún, eso es un cantazo. Pablo dice, yo puedo relatarlo todo, pero si no amo, de nada me aprovecha. Mis hermanos, es que es más fácil darle dinero a alguien que caminar con alguien en un problema. Mira qué dice el versículo 4. El amor es paciente. ¿Ese hace falta en el matrimonio? Sí. Pero está hablando del amor entre los hermanos. Significa que ustedes tienen que ser pacientes conmigo y yo con ustedes. Bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. No toma en cuenta el mal recibido. No toma en cuenta el mal recibido. De verdad que tenemos que ser transformados por el Espíritu Santo para eso. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser
pero si hay dones de profecía, mira lo que dice, pero si hay dones de profecía, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Y después dice, pero el amor nunca deja de ser. Mis hermanos, amor. Una persona me dijo, un plantador de iglesia me dijo, llegó una pareja nueva de otra iglesia. Y ese otro pastor le dijo que en un mes ya podían servir en mi iglesia. Escuche bien. Un plantador de iglesia, le llega una pareja de otra iglesia y ese otro pastor le dijo que ya en un mes, como ellos servían allá en la iglesia, que ya en un mes él podía servir en la iglesia que llegó. Y yo le dije, ¿tú sabes que se puede servir a la gente sin amarlas? El que sirve, sirve porque ama. Yo puedo amar servir y no amar a la gente a la que le sirvo. Yo puedo amar predicar y no amar a la gente que se le predica. Eso lo decía Jay Maheny. Ellos pueden tener buenos talentos, pero antes de servir, tienen que amar a la congregación a la que le van a servir. Tienen que conocerla, tienen que amarla. Y eso es lo que dice el texto. Yo puedo tener todos los dones, pero si no amo, de nada vale. ¿Y sabes qué sería irresponsable? Que Él los ponga a servir. Póngale que esas personas sepan tocar en el ministerio de alabanza. Póngale. Van a tocar en un mes, pero todavía no han amado a la gente. Imagínense ese detalle, ese gran detalle. Y ellos pueden decir, no, pero yo estoy sirviendo al Señor. Sí, pero es que cuando tú sirves a la gente, lo sirves como para el Señor y lo vamos a ver ahora. Así que el amor tiene que ser fraternal, entre hermanos. Dios me está pidiendo que entre hermanos nos amemos como hermanos de sangre. Tercero, el amor tiene que ser diligente. Y ojalá que Dios, a todos los que estamos aquí, yo venía pensando eso, que Dios nos redarguya. Mire lo que dice ese amor diligente, versículos 11 y 12. Dice el versículo 11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. O sea que amar a mi hermano es parte del servicio a Dios. Yo sé que siempre pongo el ministerio de alabanza porque son los más santos de la iglesia. Por eso siempre lo uso. O diría yo que muchas veces son el instrumento que Dios utiliza para santificar también. Pero si yo estoy tocando públicamente, yo no sé nada, pero si yo estuviera tocando públicamente y estuviera con mis ojos cerrados cantando, ustedes no quisieran eso, pero si yo estuviera con mis ojos cerrados berreando, Roger Peralta dice que yo berreo. Una vez yo estaba con Carlos García y yo le dije, Carlos, ¿tú crees que yo puedo cantar al Señor? Me dice, sí, claro, en la ducha, todo lo que tú quieras. Si yo estoy aquí cantando al Señor, entre comillas, sirviendo al Señor, pero cuando yo me bajo, no hay amor entre mis hermanos de mí hacia ellos. Yo aquí no le serví al Señor. Porque servir a mis hermanos es servir al Señor. Yo sirvo al Señor con la adoración y la obediencia, pero también sirvo al Señor sirviendo a mis hermanos. ¿Y sabe qué dice Pablo respecto a eso? No seáis perezosos, lo que requiere ¿qué? Diligencia. O sea que ojalá que el Espíritu Santo hoy nos convenza a nosotros y seamos diligentes en eso. Que podamos planificar nuestras relaciones unos con otros, planificarlas. Oye, se acabó el culto, me quedé aquí, nadie me invitó para ningún lugar, pues me voy. Ah, porque estás esperando que alguien te invite.
El texto no dice, siéntate a esperar, a ver qué pasa. El texto dice, si requiere diligencia, sé diligente, sé ferviente en espíritu. Versículo 12, gozándoos en la esperanza, perseverando. Mire, esto es tan impresionante. Esto es tan impresionante. Dice, gozándoos en la esperanza. ¿Sabes que siempre que se habla de esa esperanza está hablando de la segunda venida de Cristo? Esa palabra esperanza significa una esperanza futura. O sea que la razón por la cual yo debo servir a mi hermano y amar a mi hermano no es para recibir algo de mi hermano, sino que mi esperanza no está en que él me pague, al menos que le preste a chavo. Pero mi esperanza no está en que él me pague, mi esperanza está en que Cristo regresa. ¿Vieron? Eso es tan importante. Yo quisiera más tiempo, pero eso es tan importante porque entonces yo vengo y le sirvo a Miguel. Y de momento Miguel no es recíproco lo que yo le sirvo. Y yo comienzo, ese Miguel, tanto que yo he dado por él, tanto que yo lo he ayudado. Cada vez que se le daña algo en la casa yo voy a ayudarlo. Cada vez que tengo un problema de electricidad yo voy y le ayudo y subo hasta allá, hasta el monte, hasta lo último del monte allá a ayudarlo en electricidad. O Kelmi, que cada vez que se le aprieta algo en el taller me llama a ver para que yo le resuelva. Y mira, ni con gracias me pagaron. Dios es tan sabio que Él dice, gózate en la esperanza futura. Que tu gozo no sea que la persona sea agradecida. Que tu gozo esté en que Cristo regresa. Así que cuando le hagas el bien a alguien, no te sientes a esperar con la esperanza de que Él sea el que te pague, sino la esperanza de que Cristo regresa por ti y esa es tu esperanza. No importa Él te pague o no te pague. No estoy hablando de dinero, estamos hablando de tú hacer algo esperando que Él también te haga un favor. ¿Cómo se ganaron los de la mafia? Con favores. Te voy a hacer un favor. Tú necesitas un favor mío, yo te voy a hacer el favor, pero recuérdate que yo lo voy a cobrar. Nosotros hacemos así. Yo hago un favor, pero entonces yo espero que cuando yo esté mala, ¿qué? El que yo le ayudé, me ayude. Esa no debe ser la actitud. El hombre tiene la misma responsabilidad que tú de ayudarte, pero esa no es lo que debe tener el corazón. Debemos tener la esperanza. Pero ¿sabes qué también dice? Que de verdad que Dios está... ¿Sabe qué dice? Perseverando en el sufrimiento. ¿Por qué usted cree que cuando Dios está hablando de amor entre los hermanos, me dice a mí y a ti, persevera en el sufrimiento? ¿Por qué usted cree? Porque hay veces que decimos, yo no tengo que amar a mi hermano, porque en este caso yo soy el que estoy sufriendo. Y como yo soy el que estoy sufriendo, no. El sufrimiento no te exime de amar a tu hermano, sino que perseveres en el sufrimiento, dedicados a la oración. Hay veces, mis hermanos, miren, esto es así. Hay gente que dice que ora y ora y ora y ora y ora. Está como, usted sabe como el conejito aquel del anuncio de los 80, yo creo, 90, en el Yaisel, y dura, y dura, y dura, y de momento había otro comercial y volvía, y dura, y dura, y dura. Hay veces que la gente dice, yo oro, y oro, pero no se relaciona con nadie. No está orando. Porque la oración produce cambios por el Espíritu Santo. Así que mis hermanos, número 3, eso. Cuarto, el amor tiene que ser demostrativo. El amor tiene que ser demostrativo. ¿Sabe qué dice Primera de Juan 3:18? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Yo te amo, pero no practico nada de ese amor hacia ti. Así que el versículo 13 al 16 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea que yo tengo que contribuir para las necesidades, tengo que practicar la hospitalidad cuando alguien necesita. Mi casa está ahí disponible. Bendecid a que los persiguen, bendecid y no maldigáis, porque hay veces que los que nos van a perseguir son dentro de la misma iglesia. Eso le pasó a Pablo. Pablo dice que los de su nación y los de la iglesia lo persiguieron. Versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendientes con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Sabes qué limita el amor entre los hermanos? El orgullo. El orgullo. Es que yo sé más que tú. El orgullo limita el amor. Mis hermanos, Dios nos mandó a amarnos. Y es más fácil, créame, es más fácil ir al otro lado del mundo y por una semana amar a todo el que me encuentre. Es más fácil. Es más fácil salir en un viaje misionero y amar. Es mucho más fácil. Amar de manera constante es más difícil. Es más complicado. Porque implica negarme a mí mismo. Implica yo ver a los demás superiores a mí. Dios nos ha dicho hoy que el amor debe ser sincero. Nos ha dicho también que el amor debe ser demostrativo. Debemos demostrar amor. Y debemos amar porque Dios nos amó primero. Y quizás tú estás aquí y tú sabes muy bien cómo está tu vida de amar a los hermanos. Ojalá que sea el Espíritu Santo que nos convenza a todos. Porque ninguno de nosotros, como dice la Biblia, bueno, ese texto está añadido, pero algunas, ya me metí en una cuestión, pero el texto está añadido, por alguna Biblia lo tiene, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ese texto no está en los originales, pero algunas versiones lo añadieron. Pero tiene una gran verdad. Aquí todos tenemos que mejorar. Todos tenemos que empezar a amarnos más. Y a tener con más comunión los unos con los otros. A realmente servirnos los unos a los otros. ¿Y quién es el modelo de eso? Y termino con el último pasaje. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Quién es el modelo a seguir para amar? La cruz de Cristo. Él dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, pero después dice que así. Ese así está comparando cómo debe ser mi amor. Si usted se pregunta, ¿hasta cuándo yo tengo que amar a este hermano? ¿Hasta cuándo? Ahí está. Hasta donde lo amó Cristo, que estuvo dispuesto a morir por él. Ese es el estándar. El estándar de amor es la muerte de Cristo en nuestro lugar. ¿Ven por qué el Evangelio tiene que afectar toda nuestra vida de manera práctica? Tiene que afectarlo de manera práctica. El Evangelio afecta a nuestra vida. Así que mis hermanos, amémoslo los unos a los otros, porque Dios nos ha amado en Cristo y se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. Y nos mostró su amor y dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Qué mucho nos ha amado Dios. Es impresionante. Dios está diciendo, ustedes se pueden amar los unos a los otros, ámense.
Demuéstrense el amor los unos por los otros. Pero recuerden algo, que nadie tiene un amor por ustedes como lo tengo yo. Cristo está diciendo, nadie tiene un amor más grande por ustedes que yo. Yo me sacrifico, doy mi vida por mis amigos. Así que aunque nosotros nos amemos, nunca nos olvidemos que siempre nos quedaremos cortos porque Dios nos ama más. Amén. Padre, ayúdanos, Señor, a poder amarnos más, así como Cristo nos amó, que se entregó a sí mismo por nosotros. Señor, ayúdanos. Nuestra carne no quiere que nos amemos más. Nuestra carne quiere que nos amemos nosotros. Padre, ayúdanos a amarnos más, todos como hermanos. Nos gusten los mismos deportes o no nos gusten los mismos deportes. Nos gusten las mismas cosas o no nos gusten las mismas cosas. Al final hay una sangre que nos ha unido. Y quizás ellos conocen de un tema y yo conozco de otro, pero hay un tema que nos une y siempre nos unirá, y es el tema de la cruz de Cristo. Padre, tu cruz y el amor derramado hacia nosotros es el tema unificador entre todo tu pueblo. Señor, ayúdanos a amarnos más. Que hoy no salgamos como otros días. Se habló, tú hablaste, Señor, de visitar los huérfanos. Y es un mandato tuyo. Pero muchos de nosotros no lo hemos hecho. Ayúdanos a obedecer también ese mandato. Pero Padre, te pedimos perdón porque muchas veces venimos los domingos y escuchamos mandatos directos tuyos. Y a veces ese mismo domingo se nos olvida. Padre, que hoy no sea así. Que realmente este tema del amor los unos por los otros sea algo que pese en nuestro corazón. Y que nos amemos en espíritu y en verdad. Pero sobre todas las cosas, que te amemos a ti. Porque amándote a ti, amaremos a nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a entender esa gran verdad. Ayúdanos a entender que necesitamos seguir siendo transformados por tu Espíritu Santo para poder amarnos en verdad. Señor, gracias. Gracias por este texto. Perdónanos porque no hemos amado como tú quieres que amemos y ayúdanos a amar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.